¿Alguna vez te habías preguntado si el tomar de forma frecuente pescado o marisco puede ser tóxico para tus riñones? Pues si te quedas en este vídeo te voy a explicar algunas curiosidades que puede que te interesen y recomendaciones nutricionales en relación al consumo de este tipo de alimentos. El potencial efecto tóxico que puede tener el marisco o ciertos tipos de pescado a nivel de los riñones es debido a su contenido en mercurio y en cadmio, que son dos metales pesados que cuando se acumulan a lo largo de nuestra vida pueden tener un efecto tóxico directo sobre nuestros riñones. Pero tranquilos, antes de que cunda el pánico con esta información, tenéis que tener en mente que habitualmente con el consumo que solemos realizar de este tipo de pescados y mariscos, es muy raro que lleguemos a alcanzar las concentraciones tóxicas para nuestra salud, por lo menos en nuestro medio, en nuestros países y zonas geográficas más próximas. Este riesgo suele aumentar de forma importante en ciertas zonas geográficas donde no hay una adecuada regulación sobre los contenidos de estos metales en las aguas y en los pescados, y además en personas que los consumen de forma muy frecuente, casi diaria. La cantidad de cadmio y mercurio presente en mariscos y pescados normalmente está supervisado en nuestro país por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición. A nivel de otros países también existen otras agencias reguladoras que se encargan finalmente de darnos unas recomendaciones sobre el consumo diario, semanal o mensual de ciertos pescados y ciertos mariscos para que no superemos estos umbrales de toxicidad. La toxicidad del mercurio se debe a un metabolito que se llama metilmercurio y las recomendaciones que dan estas agencias reguladoras se basan a la cantidad de metilmercurio que es tolerable acumular en nuestro organismo a lo largo de nuestra vida. Los pescados que más mercurio tienen son los pescados grandes de aguas frías, como pueden ser el atún, algunas formas de atún, atún rojo, el atún albacor, el tiburón, el pez emperador, el lucio o el pez espada. En este tipo de peces la concentración de mercurio es mucho más elevada que, por ejemplo, otro tipo de pescados de uso más habitual, como puede ser la dorada o la lubina, la merluza, etc. De este tipo de pescados grandes, la recomendación es no superar las 2 raciones semanales, pero hay que tener mucho cuidado en niños o en personas vulnerables donde la recomendación puede ser incluso evitarlos para minimizar la exposición a mercurio. Otro tema es relacionado con el atún en lata. El atún en lata también puede tener cantidades significativas de mercurio y la recomendación es que no nos excedamos de un consumo semanal de en torno a las 6 latitas de estas pequeñas, porque si excedemos este consumo podemos correr el riesgo de intoxicación por mercurio. Y de hecho hay casos descritos de personas que toman de forma muy frecuente, diariamente, latas de atún, por ejemplo, para aumentar su consumo de proteínas y corren el riesgo de sufrir una intoxicación crónica por mercurio. En relación al cadmio, también existen recomendaciones sobre la cantidad de cadmio que debemos de consumir de forma diaria, ya que la toxicidad de este metal es acumulativa con los años. Normalmente el cadmio está presente de forma especial en los mariscos, en ciertos moluscos como los mejillones, los caracoles, en los cefalópodos como pueden ser los calamares o en los crustáceos que son los camarones, las gambas, el bogavante, todos los mariscos de esta familia. El cadmio está especialmente concentrado en las cabezas, así que si os gusta mucho chupar las cabezas de los carabineros o de las gambas, que sepáis que ahí es donde está la mayor cantidad de cadmio que podéis ingerir. Realmente no tenéis que agobiaros con esto porque para ingerir una cantidad de cadmio lo suficientemente elevada para que sea tóxica para nuestro cuerpo, tendríamos que consumir cantidades ingentes de gambas o de cabezas de mariscos. El consumo habitual en nuestro medio es un consumo esporádico, que es lo que se recomienda. Pero el problema es en algunas zonas geográficas donde este tipo de mariscos, aparte de tener concentraciones especialmente elevadas por una inadecuada regulación, tienen ciertas conductas de consumir de forma muy repetitiva y diaria este tipo de alimentos. Ahí es donde sí que puede haber un cierto riesgo. En la práctica real es extremadamente raro detectar casos de nefropatía por cadmio debido al consumo de marisco. Los únicos casos que realmente encontramos en la práctica son exposiciones a cadmio derivadas de ciertas profesiones. Por ejemplo, personas que se dedican a la metalurgia, industrias de baterías o de pilas o ciertos tipos de joyería donde hay una exposición crónica a este tipo de metales y
se ingieren o se inhalan y aparecen en el torrente sanguíneo en cantidades más elevadas de las recomendables. Como siempre, las personas que ya padecen enfermedad renal crónica pueden ser un poquito más susceptibles a este tipo de toxicidades, pero vuelvo a insistiros lo mismo, no va a haber problema si hacemos una ingesta razonable. El problema viene derivado del consumo habitual y repetitivo de este tipo de pescados grandes o de este tipo de mariscos. Los niveles elevados de mercurio o de cadmio en el torrente sanguíneo generan un daño directo sobre los riñones y pueden dar además distintos tipos de nefropatía, o bien nefropatías intersticiales o bien incluso ciertos tipos de glomerulonefritis como la glomerulonefritis membranosa. Así que resumiendo, la intoxicación por mercurio realmente sí que es factible en aquellas personas que hacen un consumo excesivo de todos estos pescados grandes de agua fría que os he mencionado, especialmente si abusamos del consumo de atún en lata, que ahora lo tenemos muy fácilmente disponible en los supermercados. En contrapartida, yo diría que la toxicidad alimentaria por cadmio en nuestro medio es prácticamente inexistente y yo personalmente no he diagnosticado nunca ninguna enfermedad renal crónica por cadmio debido a consumo alimentario. En el caso de pacientes que tienen enfermedad renal crónica de causa no filiada, yo creo que los médicos sí que tendríamos que preguntar sobre el riesgo de exposición a metales pesados, en este caso el mercurio, el cadmio y también debemos de incluir en este grupo el plomo. Más adelante, en otro vídeo, ya os hablaré de todas las nefropatías relacionadas con la exposición a metales pesados de origen ambiental o profesional. En este vídeo simplemente me quería centrar en la exposición alimentaria a mercurio y a cadmio, en qué situaciones nos debería de preocupar el consumo excesivo de ciertos alimentos y en qué casos, aunque tengamos esta información, no tenemos que alarmarnos porque el riesgo de toxicidad va a ser muy bajo. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y curioso y por favor no cojáis miedo al marisco en estas navidades. Podéis comeros vuestras gambitas o vuestros carabineros sin tener miedo a intoxicaros por cadmio. Para empezar, creo que nuestros bolsillos nos impedirían intoxicarnos por cadmio al precio que está el marisco hoy en día. Pero en realidad la exposición al cadmio es crónica en el tiempo y tendríamos que estar consumiendo este tipo de productos de forma diaria y constante durante muchísimos años, cosa que yo creo que en este país no solemos hacer nadie. Que tengáis buena tarde y recordad suscribiros al canal si no estáis ya suscritos. Hasta luego.